Y en Romanos capítulo 6, versículo 3, encontramos, ¿o no sabéis? Y partiendo de allí, abrimos un gran paréntesis, que creo pues ya no debo explicarte, porque lo estamos desarrollando. Sigamos entonces en el barrido que estamos haciendo y en las cartas del apóstol Pablo avanzamos hasta Primera de Timoteo. Sí. Que en el capítulo 5, versículo 17 al 18 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo, insisto, era muy enfático en cuidar a los obreros para la mies. ¿Por qué habría que cuidarlos? Porque es que son pocos. Recuerda que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Gente que enseñe por toneladas, pero también enseñan cualquier cantidad de toneladas de estiércol. Perdónenme la expresión. Nada que ver con la enseñanza correcta. Por eso Pablo dice, a los que son obreros para las mies reales, protéjanlos, cuídenlos, para que sigan enseñando. Bueno, no me puedo quedar ahí, debo avanzar. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, Pablo le sigue enseñando a Timoteo y le dice: si alguno enseña otra cosa, ¿ves? Todo tiene que ver con la enseñanza. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Tiene que ver con la enseñanza del Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Ves? Es que hay una doctrina que es buena y hay una que es mala. ¿Qué dice con respecto a esos que no siguen esa línea? Dice, está envanecido y nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Cómo sé yo cuándo apartarme de alguien que dice ser maestro si no sé? ¿Cómo sé cuándo huir de un obrero fraudulento si ignoro? En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19, Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo, creyentes desde luego, manda que no sean altivos. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo que le enseñe a los hermanos pudientes en la congregación de Éfeso que no se les suban los humitos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas totalmente. ¿Sabe por qué son inciertas? Porque no son eternas. Sino en el Dios vivo, ese sí es eterno, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Les dice, enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Se necesita estar muy aplomado uno en la palabra para hablarle hacia la gente que cree que por X o Y fortuna que tienen, no deben ser enseñados. En la segunda carta a Timoteo, Pablo hace algo tan tierno. En el capítulo 1, versículo 5, mira cómo exhorta a Timoteo. Le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y entonces Pablo evoca de dónde viene la fe que tiene Timoteo. Y esa fe, Pablo le dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. La fe se puede enseñar. Mira esta abuela, qué maravilla. Y en tu madre Eunice, la mamá también. Y Pablo entonces le dice a Timoteo, y estoy seguro que en ti también. ¿No le parece eso espectacular?
En el capítulo 1 de Segunda de Timoteo, versículo 13 al 14 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Eso se llama enseñanza. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo no le fue a enseñar química a Timoteo, ni física, ni lenguas, ni geografía, ni filosofía, ni materias humanas. Pablo le está hablando que es en Cristo Jesús. Y hay un depósito. Pablo le dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¡Wow! No me puedo quedar, debo continuar. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo, al igual que el Señor Jesús, clama por obreros. ¿Recuerdan? En Lucas capítulo 10, cuando el Señor comisiona a los 70, les dice: a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, mírelo aquí en otras palabras. Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, la enseñanza, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice a Timoteo: busca, esculca entre los creyentes, los que tienen el don de enseñanza, y que esa gente sea fiel, no solamente al cuerpo de Cristo, sino a la doctrina. Y entonces, equípalos para que sean idóneos para enseñar también a otros. El mismo clamor del Señor Jesús en Pablo, pidiendo obreros para la mies. En el capítulo 2, versículo 14 al 16 de 2 de Timoteo, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. Mire, Pablo lo que está enseñándole a Timoteo es: enséñale a la gente de la congregación a que no sean como loras parlanchinas discutiendo por cualquier cosa, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hay conversaciones aún de textos aparentemente de la Biblia, pero sacados de contexto, que en vez de llevar a la gente al Señor, la aparta. Y por eso le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y saben cuál es una de las reglas para presentarme ante Dios como un obrero que no tengo de qué avergonzarme? Que use bien la palabra de verdad. ¿Oyó? Que use bien la palabra de verdad, que trace bien la doctrina. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26 dice: miren qué importante esto. No solamente de la enseñanza, sino del que enseña. Porque el siervo del Señor, o sea, el que enseña, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Y saben por qué? Es que mire, uno nunca puede olvidarse de dónde lo sacó uno el Señor. Hay gente que no cree, pero ¿usted ha pensado alguna vez que usted podría ser de eso si Dios no hubiera tenido misericordia de usted? Él le dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, así como hizo con cada uno de nosotros, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Es que la gente que no cree está atrapada porque no entendemos eso. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¡Wow! Pero no me puedo quedar ahí. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 6 al 10, dice: mire cómo actúan los obreros fraudulentos y quiénes caen en sus garras de los obreros fraudulentos.
porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo. Hay personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es decir, usted va y enseña y vuelve al otro día o a la otra semana y es como si no hubiera enseñado nada. Pues bien, esta clase de personas caen en esta clase de maestros, porque Pablo los compara a los brujos que aconsejaban a Faraón. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y acerca de ellos dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, ahora Pablo se dirige a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. En 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, Pablo le insiste a Timoteo en el proceso de enseñanza. Es que siempre tiene que ver con la enseñanza. Con el no sabéis o ignoráis, o con el sabemos o con el sé. Miren ustedes. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, Timoteo no solamente escuchó la enseñanza, sino que la incorporó a su vida. Sabiendo de quién has aprendido, de Pablo. Y ahora Pablo echa mano de esto, miren, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y miren el poder de las Sagradas Escrituras enseñadas, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces le recuerda Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Saben, créanme, llámeme cansón, llámeme reiterativo, llámeme, usted no tiene nada más que decirnos, dígalo, no me importa. Pero Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo no debo insistirte entonces en la lectura juiciosa de la palabra? Que para nuestro caso de iglesia local es 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento para leer el Nuevo Testamento una vez al mes. Y una vez hayas acabado, vuelve a empezar para leerlo 12 veces en el año. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú seas una persona perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Y prepárese, porque esta no es la última vez que se lo va a decir. Apenas estoy calentando. En 2 de Timoteo 4, del versículo 1 al 4, miren lo peligroso de ignorar, de no saber. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mira los testigos que Pablo cita, el Padre y el Hijo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Te das cuenta lo peligroso de esto? El proceso de enseñanza era constante en el apóstol. Aún estando en prisión, le escribe a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 4, versículo 13. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y mira esto, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo necesitaba seguir renovando entendimiento. Así estuviese a punto de acabar su ministerio y así estuviese encarcelado. La labor de aprender no cesa para poder enseñar correctamente. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 17, Pablo dice,
Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Entonces, la importancia de la enseñanza no puedo dejar de cansarme, de insistirte en ese proceso de entendimiento que lleva al aprendizaje, pero de las Sagradas Escrituras. Otras materias y otras disciplinas humanas que se las enseñen otros. Pablo dice, ahora, saltemos a Tito, otra de sus cartas, para que vayamos redondeando este gran paréntesis. Al igual que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, dejó a Tito en Creta. Y básicamente era lo mismo. Porque es necesario, Tito capítulo 1, versículo 7 en adelante, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Entre muchas otras cosas estas, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esta es la que quiero. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar en sana enseñanza. Si hay una sana enseñanza es porque hay una mala enseñanza. ¿Cómo puedo saber si es buena o si es mala? Tengo que leer. Exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Hay casas, familias enteras que se pierden, amigos y amigas, por malas enseñanzas, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Te das cuenta lo importante que es la buena enseñanza? ¿Te das cuenta lo importante que es saber distinguirla? Pero hay que saber. Hay que dejar de ignorar. En Tito, capítulo 2, versículo 1, y luego del versículo 7 al 8, dice Pablo, pero tú, recuerden que ahora se dirige a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es que un siervo de Dios no es alguien que ocupa su boca para hablar de cualquier cosa. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En el mismo capítulo 2, del versículo 11 al 15, Pablo, Creta estaba llevada. Tito tenía una gran labor para hacer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Qué lindo, ¿eh? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y ahora le dice Pablo a Tito,
Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En el capítulo 3, versículo 9, Pablo dice: evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pablo lo que le está diciendo a Tito es: no se deje seducir para asistir a cualquier panel, a cualquier foro. Usted no está para eso. Usted está para enseñar lo que correctamente es. Y quiero cerrar este gran paréntesis con lo que Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, versículo 13. Miren lo importante que son los obreros sanos para la mies. Porque es que obreros hay muchos, pero obreros para la mies hay pocos. Hay mucha gente con una Biblia bajo el brazo y con un púlpito al frente, enseñando cuanta cosa, pero que no es del reino, hasta con Biblia en mano. Pero Pablo quiere que tanto aquí en Creta, como ya lo señaló en Éfeso, cuando le escribe a Timoteo, y aquí en Creta escribiéndole a Tito, que cuide a los obreros para la mies. Por eso dice: a Zenas, con Z, con feta, miren, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, que ustedes ya conocemos por ahí en 1 Corintios, encamínales con solicitud. Ojo a esto: de modo que nada les falte. Cuídenmelos, es lo que está diciendo Pablo. Consérvenlos. Esa es la gente que deben realmente, permítame la palabra, patrocinar. Porque en Creta había muchos patrocinios, pero para gente mala obrera, como la que acabamos de describir en muchos de los pasajes de Tito, en varios de los de Timoteo. Bueno, y saben, por fin concluimos este gran paréntesis, en el cual me agrada no haber sido avaro, porque estamos siguiendo un hilo conductor en las cartas del apóstol, en donde nos insta a saber, a no ignorar, a retener la sana enseñanza, a perseverar en ella día a día, a distinguir cuando uno y otro está predicando sana doctrina o falsa doctrina, y a huir de ahí cuando es falsa doctrina, y a perseguir la que es la sana. Y entonces nos fuimos por todas sus cartas, arrancando por Romanos, por 1 y 2 de Corintios, por Gálatas, por Efesios, por Filipenses, por Colosenses, por 1 y 2 de Tesalonicenses, por 1 y 2 de Timoteo, ahora por Tito y desde luego en Filemón, pero a Filemón se lo va a dejar a usted para que lo investigue. Y así entonces, la próxima vez, si Dios lo permite, volveremos a enrutarnos en Romanos, en el capítulo 6, y lo abordaremos. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.